Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando en estas últimas semanas acerca de uno de los temas menos populares en la Biblia. Probablemente uno de esos mensajes que usted no suele escuchar. No es el tipo de mensaje que usted va a oír un domingo por la mañana en la iglesia. Pero comencé a estudiar este asunto y sinceramente me impactó lo importante, lo trascendental que es para nuestra victoria como hijos de Dios, y sobre todo para que nosotros podamos vivir realmente agradando a nuestro Dios, a nuestro Padre. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Usted y yo fuimos creados para traerle gozo y alegría al corazón de nuestro Padre, no para lo contrario. Así que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es demasiado importante que aprendamos, que tengamos un corazón abierto para aprender cómo es que nosotros llegamos a vivir esta clase de vida que glorifica a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Voy a introducir hoy un concepto. Hemos estado hablando de la carne y quiero hoy añadir un concepto relacionado con el tema de la carne que les va a impactar, pero sobre todo le va a mostrar uno de los enemigos más importantes que tenemos como hijos de Dios, pero uno que podemos derrotar con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra hoy? Ore conmigo, por favor. Diga: Espíritu Santo, te necesitamos en esta mañana. Pedimos que tú nos ayudes hoy a recibir la palabra con mansedumbre, que tengamos hoy un corazón expectante, que tengamos hoy un corazón abierto para ser enseñable, para que tú nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, para que tú nos muestres el camino, para que tú nos limpies, nos santifiques, nos purifiques y nos hagas cada vez más semejantes al Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer algunas escrituras que ya hemos estado leyendo en estos últimos domingos. La primera de ellas es Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Que yo creo que este es uno de los pasajes que con más claridad nos enseña acerca de este importante conflicto que tú y yo experimentamos en este cuerpo, en esta humanidad. Digo pues, esto es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Galacia. Digo pues, anden en el Espíritu. Esa palabra andar significa vivir conforme a, o significa caminar. Andad en el Espíritu y no satisfagas, escucha esto, los deseos de la carne. Diga conmigo: los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, quiero introducir ahora este concepto del que yo le quiero hablar particularmente el día de hoy. No se enseña mucho acerca de esto, pero es muy importante que usted lo comprenda. Otra forma de decir el deseo de la carne es la palabra concupiscencia. Diga conmigo: concupiscencia. Esa palabra que, aunque no es una palabra que suene bien, no es una palabra que suena linda, es más bien una palabra como que suena fuerte y a la vez como que nos asusta un poquito. Es demasiado importante para conocer cómo es que la carne obra en nuestra vida, cómo es que la debilidad obra en nuestra vida, abriéndole muchas veces la puerta al pecado. Porque el deseo de la carne, entiéndase a partir de este momento, concupiscencia, es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. He aquí su peligro. He aquí su naturaleza.
Y el del espíritu, el deseo del espíritu, por una parte, mira, el deseo de la carne es la concupiscencia, pero el deseo del espíritu es la santificación. ¿Alguien dice amén? El deseo de la carne es la concupiscencia, pero el deseo del espíritu es la santificación. El deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen. Mire esto, resisten entre sí para que no hagan lo que quieran. La palabra nos enseña que solo puede haber un vencedor en esta batalla si es que queremos vivir una vida que le da la gloria a Dios. Y ese vencedor tiene que ser el Espíritu Santo, amén. Dice, pero si son guiados por el Espíritu. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu, mis hermanos? Somos guiados por el Espíritu a través de nuestra conciencia, por ejemplo. Somos guiados por el Espíritu a través de las Escrituras. Pero también podemos ser guiados por el Espíritu a través de su dirección directa. Esto es cuando usted ya ha desarrollado un oído afinado para oír al Espíritu Santo de Dios, hablándole directamente a su corazón. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. La semana pasada hablamos de que las obras de la carne son distintos de los deseos de la carne. Es decir, las obras de la carne es la consumación de los deseos de la carne. El llevar a la acción lo que la carne desea, la consumación del acto, que es en sí ya el pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra es muy clara, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por otra parte, el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu. Una es obra y otro es fruto. Uno es resultado, la obra es resultado de ser gobernados por la carne. Pero los frutos son resultado de una relación de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Vea la diferencia, lo que la carne produce y lo que el Espíritu produce. Lo que la carne produce, por un lado, las obras de la carne, y lo que el Espíritu produce en nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos aquí son de Cristo? Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Y esto significa negación personal. Ahora vamos a ver un poco más adelante esto. La carne tiene que ser crucificada. La carne no puede seguir viviendo así, como si no fuera un riesgo, un peligro para nuestra vida. No podemos simplemente dejar que la carne ande por ahí dentro de nosotros mismos, que es el problema, haciendo lo que quiere. Porque si hace lo que quiere, el resultado son ¿qué? Las obras de la carne. Gloria al Señor. Así que el fruto del Espíritu, que es el resultado de una vida de comunión y de relación con el Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, escuche, con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, está hablando ahora de gente salva, está hablando ahora de gente que ha recibido el regalo de la vida eterna, aquellos que son considerados una nueva creación. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Diga conmigo, ayúdanos, Espíritu Santo,
a recibir esta palabra y a comprenderla. Me he dado cuenta de que es un tema profundo. Estuve revisando algunos bosquejos que tengo por ahí, archivos en mi computadora, y había escrito o había hablado en algún momento acerca de la carne y me di cuenta que mi comprensión acerca del tema realmente era muy pobre. Muy, 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 muy pobre. Yo no sé en qué época yo prediqué esos mensajes, eran creo que 3 enseñanzas, pero creo que lo prediqué hace más de 15 años eso. Qué bueno, hace mucho, nadie se acuerda. Porque me di cuenta, y claro, recuerde que la revelación es progresiva. Usted sabe algo, un poquito de algo hoy, pero si usted persevera, usted puede conocer más de ese algo mañana. Entonces me di cuenta que el conocimiento o el entendimiento que yo tenía acerca del tema de la carne era realmente muy pobre. Y en estos días que el Señor me ha estado guiando a ahondar un poquito más en este tema, he descubierto que realmente es algo profundo, pero bien importante. Necesitamos de verdad, mis hermanos, la ayuda del Espíritu Santo para que nuestros ojos se abran a la realidad de este conflicto que existe en nuestra propia vida. ¿Cuál es ese conflicto, pastor? El conflicto entre el espíritu y la carne. El conflicto que existe en la vida de cada hijo de Dios. El conflicto que existe entre el espíritu y la carne en la vida de cada creyente desde el momento de su salvación. ¿Y sabe algo que me llamó mucho la atención? Es lo poco que se predica acerca de este importante tema. Yo me doy cuenta que el desconocimiento en esta área es la razón de la derrota y de la cautividad en la vida de muchos cristianos. Es necesario entonces que comprendamos la naturaleza del conflicto y su implicación en nuestra vida, pero desde la perspectiva correcta, con la finalidad de no considerar el conflicto como una desventaja. Ay, pastor, yo tengo una carne que desea el mal. Eso es una desventaja. Todos los seres humanos tenemos esa carne. Escuche esto. Todos aquellos que hemos nacido en este planeta Tierra poseemos esa naturaleza caída. Ahora, no es una desventaja para nosotros que hemos creído en Cristo, sino lo contrario, porque a diferencia de los no creyentes, nosotros tenemos ahora la capacidad de la vida del Espíritu. Y esa es precisamente la forma en la cual tú y yo podemos tener victoria sobre esa debilidad y sobre esa concupiscencia en nuestro propio cuerpo. Gloria al Señor. Así que el deseo de Pablo no es que tú te sientas mal porque tienes una carne en ti que lucha continuamente para hacer que te rebeles a la voluntad de Dios. Una carne que es atraída por el pecado, por la inmoralidad, por lo ilegal. Sino que tú sepas que has sido dotado de una vida espiritual que ahora te ayuda a tener victoria sobre esa naturaleza caída. Amén. Entonces hemos aprendido estas semanas que la carne, de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, es la debilidad de nuestra naturaleza humana. Pero ahora sabemos también que es el lugar donde habita la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia, yo no la había estudiado, yo no había profundizado en ella. Pero básicamente la concupiscencia es el deseo desordenado de mi carne por lo que es opuesto a la voluntad de Dios. La concupiscencia es el deseo desordenado de mi carne para ir detrás de lo que es pecaminoso, para ir detrás de lo que es inmoral, para ir detrás de lo que es ilegal, para ir detrás de todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es algo de lo que tú y yo nos tenemos que cuidar. Ahora, esta debilidad fue heredada. Si usted quiere saber un poquito de dónde nos vino esa cosa, un día el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Evidentemente se refería a la carne, se refería a la concupiscencia que era atraída por el mal, que era atraída por el pecado. Pero ¿cómo fue que usted y yo llegamos a poseer esta carne? Bueno, todo se lo debemos a una persona
y no es el diablo. ¿Alguien dice amén? Romanos capítulo 5, verso 17 al 19. ¿Alguien cree el diablo tuvo la culpa? No, Señor. La Biblia dice en Romanos 5, 17 al 19, pues si por la transgresión de uno solo, ¿alguien me puede decir quién es ese uno solo? Adán. Si usted se tiene que enojar con alguien, es con Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero gracias a Dios que la historia no se quedó ahí, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En otras palabras, para ser liberado de las consecuencias de la transgresión de Adán, tenemos que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia que nos es suministrado solamente por medio del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora el apóstol Pablo sigue diciendo, así que, verso siguiente, como por la transgresión de uno. ¿Quién es ese uno? Adán. Vino, escuche, la condenación a todos los hombres. Y eso nos incluye a usted y a mí. Toda la raza humana vino a estar bajo las consecuencias de la transgresión y de la desobediencia de ese uno que es Adán. Porque Adán es nuestro ancestro común de toda la raza humana. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Seguimos adelante, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahí está el lugar donde usted y yo llegamos a heredar en alguna forma genéticamente a la carne y a la concupiscencia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Dale un aplauso al Señor, por favor. Así que la carne es de esta manera, esa parte de nuestro ser que nos hace sensibles al pecado. A la carne le gusta el pecado. La carne es el lugar donde habita la concupiscencia, cuya principal característica es desear o codiciar intensamente lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Yo quiero que usted entienda esto porque está tremendo. Toda forma de pecado, de rebelión o de desobediencia en la vida de un hijo de Dios se origina desde la concupiscencia de su propia carne. Repito, toda forma de pecado, rebelión o desobediencia en la vida de un hijo de Dios se origina desde la concupiscencia de su propia carne. Es esa parte en nosotros que no se quiere someter a Dios. Santiago capítulo 1 verso 14 lo dice claramente. Sino que cada uno es tentado, decíamos el viernes, hablando de la realidad de la tentación. Como la carne es en donde la tentación es fuerte, o el lugar a donde está dirigida la tentación. Cada uno es tentado, escuche, cuando de su propia concupiscencia, en otras palabras, de la concupiscencia que mora en él, esto es en la carne, cuando de su propia concupiscencia es atraído, ahí está la tentación, y seducido. Cuando una persona ya decide pecar, primero fue atraído, eso es tentación. Ser tentado no es pecado. Todos podemos ser tentados, pero podemos resistir por medio de la vida del Espíritu. Cuando nosotros tomamos la decisión o permitimos que la tentación se establezca o se afirme en nuestro corazón, es cuando usted y yo tomamos la decisión entonces de hacer, es decir, llevar a la acción lo que nuestra carne está codiciando.
Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerde que la principal característica de la concupiscencia es desear o codiciar intensamente lo que es opuesto a la voluntad de Dios. Es importante que usted y yo nos conozcamos como seres, porque hay gente que no comprende de dónde le viene ese deseo desenfrenado o desordenado por el alcohol, por ejemplo. O en dónde habita ese deseo desordenado por lo inmoral, por la pornografía, por ejemplo. ¿De dónde le viene ese deseo? ¿Dónde se origina esa fuerza que impele a una persona a mentir todo el tiempo y a engañar? O a robar, o a hacer un fraude. ¿En dónde se originan todos los pecados que cometemos? Diga conmigo, desde la concupiscencia de la carne. Ahora, cuando usted y yo identificamos el lugar de origen, es mucho más sencillo cómo podemos a través de las Escrituras aprender a vivir una vida de victoria sobre el pecado. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren aprender a vivir una vida de victoria sobre el pecado? Pues lo primero es aprender a conocer a su enemigo. Y la carne, amados hermanos, es nuestra enemiga. ¿Esto quiere decir que hay algo dentro de mí mismo que es mi enemigo? Así es. Así es. La carne, donde habita la concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es la concupiscencia precisamente la que le da a la carne su inclinación hacia el mal. La palabra de Dios nos enseña claramente que debemos poner a la carne bajo el gobierno del Espíritu de Dios, para entonces así poder vivir una vida de victoria y paz. Escucha esto: nadie puede vivir una vida de victoria sobre el pecado y la tentación a menos que tenga al Señor Jesucristo morando adentro de su corazón. Nadie puede vivir una vida de victoria sobre el pecado y sobre la tentación a menos de que el Espíritu Santo de Dios esté morando dentro de su vida. Gloria a Dios, aleluya. Es precisamente la vida del Espíritu la que nos da victoria sobre la carne. Y mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versos 4 al 10. 2 de Pedro capítulo 2 versos 4 al 10. Este pasaje es fuerte, pero muy importante. Dice la Biblia: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Mire esto. ¿Usted quiere conocer parte de la historia más allá de la creación? Más allá de lo natural. Aquí estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando del reino de Dios, no de la tierra. La tierra todavía ni ha sido creada en este momento. Dice: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, entre ellos Satanás, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Todos los ángeles rebeldes, incluyendo al mismo Satanás, están reservados para el día del juicio. A diferencia de estos ángeles que fueron puestos en prisiones de oscuridad, Satanás está libre. Y hay un propósito para eso. No estamos hablando ahora del tema. Sería apasionante hablar de eso, ¿verdad? Amén. Pero dice que estos ángeles están en prisiones de oscuridad y están reservados para el día del juicio. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Ahora, antes de que usted emita un juicio sobre Dios, tenga mucho cuidado. Dios no perdonó al mundo antiguo porque el mundo antiguo no se arrepintió. Noé predicó casi 100 años acerca del juicio que venía sobre la tierra. Noé predicó acerca del diluvio que vendría, casi 100 años. Todo el tiempo que a Noé le tomó construir el arca, que fueron casi 100 años, todo ese tiempo Noé fue pregonero de justicia. Noé estuvo advirtiendo a su generación acerca del juicio inminente que vendría, pero nadie le creyó. Nadie cree ahora acerca de juicio. Nadie cree ahora acerca de la soberanía de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Dice la Biblia que Noé fue pregonero de justicia
Y solamente otras 7 personas se salvaron con él. Solamente 7 personas, además de Noé, subieron al arca y escaparon del juicio de Dios en la forma del diluvio. ¿Sabe quiénes fueron esas 7 personas? Su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Qué maravilloso es, porque aquí se cumple la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire qué importante es la fe de un hombre, porque los hijos de Noé no fueron tan justos como Noé. Sin embargo, por cuanto Noé fue un hombre fiel y por cuanto Noé fue un hombre justo y por cuanto los hijos finalmente dijeron: bueno, le creemos a nuestro papá, y se metieron al arca con él, se salvaron. Pero el mundo antiguo, dice la palabra de Dios, no fue perdonado en ese sentido. Fue juzgado. Ahora, y si condenó, ay Padre, por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y escuche, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Poniéndolas de ejemplo. Dios condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Eso está en la Biblia, en el libro del Génesis, usted lo puede leer. Dice: reduciéndolas a ceniza, y fueron puestas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero mire qué maravilloso es nuestro Dios. Y libró al justo Lot. Por cierto, Lot, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma y Gomorra en ese tiempo. Pero por cuanto él era una persona justa, por cuanto él poseía un alma recta delante de Dios, Dios envió ángeles para que lo salvaran a él y a su familia. Ángeles que fueron a sacarlo de Sodoma y Gomorra antes del juicio. Y todo esto por la intercesión de un hombre, Abraham. Dice que libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Mire cómo el corazón de una persona justa debe sentirse en un mundo impío y pecador. Dice: abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, mire, usted y yo estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Jesucristo lo dijo. Usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dice que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de su generación, los hechos inicuos de Sodoma y de Gomorra. Sodoma y Gomorra eran tan perversos que cuando vinieron los ángeles a salvar a Lot, vinieron en forma de personas, y los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, al darse cuenta que unos extranjeros habían venido a la ciudad, trataron de, usted no lo va a creer si no lo ha leído, trataron de abusar de ellos sexualmente. Usted vea el nivel de corrupción que atrajo el juicio y la justicia de Dios. Personas que eran capaces de violar ángeles. Fuerte, ¿no? Pero real. Dice que este justo Lot moraba entre ellos y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, ¿sabe el Señor, verso 9, librar de tentación a los piadosos? Gloria a Dios. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Ese es el deseo de Dios para ti y para mí, que tú y yo seamos librados de toda tentación. ¿Por dónde viene la tentación? Por la carne, por la concupiscencia de la carne. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los justos? Escuche, y reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el día del juicio. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que predicar el amor de Dios. Tenemos que predicar la misericordia y la justicia de Jesús, para que la gente vengan y sean salvas. Dice que los injustos, los que no crean, como en el tiempo del arca de Noé, los que no creyeron al mensaje, los que no creyeron a la necesidad de correr a un Salvador, dice, son reservados para el día del juicio. Y mayormente, ahora vea este punto que quiero resaltar, y mayormente aquellos que, escuche bien, siguiendo a la carne. ¿Siguiendo a quién? Ustedes entienden que cuando hablamos de seguir a la carne, hablamos de andar conforme a los deseos
y a las bajas pasiones de nuestra naturaleza caída. Dice, mayormente aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y escuche esta frase, y desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? Del Espíritu Santo. Escucha bien, una vez que el Espíritu Santo viene a morar a tu vida, tú tienes que permitirle reinar. Tú tienes que permitirle gobernar, porque o gobierna Él o gobierna tu carne. Solo hay dos opciones. O gobierna Él, el Espíritu de Dios, para llevarte a la libertad, para llevarte a la santificación, para llevarte a vivir una vida libre de vicios, amén, para llevarte a vivir una vida libre de hábitos corruptos, pecaminosos. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Hay gente que le tiene miedo al Espíritu Santo. Ay, es que yo sentí que algo muy extraño. El Espíritu Santo lo que quiere es traer libertad, gloria al Señor. El Espíritu Santo lo que quiere es cortar todas las ataduras y todas las cadenas en tu vida. El Espíritu Santo lo que quiere es darte a ti la capacidad de vivir en una dimensión donde tu carne no enseñorea sobre ti, donde la concupiscencia no se enseñorea sobre ti, donde el pecado no se enseñorea sobre ti, porque Él es el que manda ahora. Pero los que siguen la carne andan en concupiscencia e inmundicia porque desprecian el señorío del Espíritu Santo que mora en ellos. Aleluya. Eso es tremendo, mis hermanos. Así que es de suma importancia para nosotros como hijos de Dios comprender plenamente que la carne es enemiga de Dios. Dígalo, la carne es enemiga de Dios. Ahora, más importante también comprender que esa carne habita en este cuerpo que usted y yo tenemos. Esa es la razón por la que usted puede pasar 3 horas viendo una serie de Netflix y no puede pasar ni 5 minutos orando. Usted puede leer el libro de quien usted quiera, pero qué difícil es leer la Biblia. Qué fácil es dejarse llevar. Qué difícil es resistirse. ¿Por qué? Por la debilidad de nuestra carne. Este silencio, yo no sé si es de asombro, de miedo o de admiración. Wow, esa palabra tremenda. Así que esta carne habita en nuestro cuerpo. Esa es la razón por la que las Escrituras nos advierten que no podemos agradar a Dios si permitimos que ella nos gobierne. Romanos capítulo 8 versos 6 al 8. Romanos capítulo 8 versos 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hello. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o los deseos de la carne, escuche esto, son enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta? Los designios o los deseos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y tampoco quieren. Esa es la realidad. Y los que viven según la carne, dice el verso 8, no pueden agradar a Dios. Así que mis amados hermanos, míreme bien. Usted y yo solamente tenemos una opción, y es vivir en el Espíritu. Diga, vivir en el Espíritu. Esa es la alternativa que no existiera, y eso es lo tremendo, si Jesucristo no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa alternativa no sería posible si Cristo no haya derramado hasta la última gota de su sangre
para que nosotros pudiéramos recibir hoy perdón y salvación. Esa alternativa de la vida del Espíritu ni siquiera existiera. Así es de que antes de que usted razone incorrectamente y diga, ¿por qué Dios permitió esto? No, lo que Dios hizo es para tu salvación. Lo que Dios hizo es para tu libertad. Dios proveyó de una vida más alta para que tú puedas vivir por encima de tus bajas pasiones, para que tú puedas vivir por encima de tus deseos, para que tú puedas vivir por encima del pecado y de la inmundicia de la carne. Dios nos dio al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a ganar esta importante batalla en nuestra vida. Dale un aplauso a nuestro Señor, aleluya. Así que es importante que usted primero comprenda lo que la carne y la concupiscencia es, para que entienda que usted no puede seguir coqueteando con esas cosas. No puede seguir simplemente dándole rienda suelta. Recuerda la primera enseñanza donde hablamos de que la carne el cuerpo humano no fue creado para gobernar, sino para ser gobernado. Así que su dominio tiene que terminar. Su gobierno tiene que terminar. Su influencia tiene que terminar. Pero es importante que comprendamos. Con razón decía aquel famoso evangelista puertorriqueño, dice: yo le tengo más miedo a mi carne que al diablo. Al diablo lo reprendo, pero a la carne no la puedo reprender porque se queda. Usted reprende al diablo y el diablo se va, pero usted no puede reprender la carne, porque la carne aquí está. Usted solamente va a ser libre de la carne. ¿Quiere saber cuándo? Una de dos razones, es decir, libre en su totalidad: cuando se muera y vaya con Cristo, por supuesto, o cuando Cristo regrese y le dé a usted un cuerpo glorificado. Den un aplauso al Señor, aleluya. Si este es el primer mensaje que usted escucha de esta serie, probablemente sea demasiada información, pero hay dos enseñanzas más en YouTube, aparte de esta, que usted pudiera escuchar para comprender todo el contexto y todo el tema de una manera más integral. Ahora, vamos a la parte buena, a la parte linda. Vamos ahora a la parte que no es tenebrosa, gloria a Dios, sino a la parte que es luminosa. ¿Cuántos quieren ir ahí conmigo? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la provisión de Dios para que usted y yo pudiéramos vivir una vida de libertad sobre la carne, una vida de gobierno sobre la carne? Ya lo vimos, aunque parcialmente. Ahora lo vamos a profundizar: la vida del Espíritu. Diga conmigo: la vida del Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 16. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer, porque ahora yo quiero hacer énfasis en la solución de Dios. Quiero hacer énfasis en la provisión de Dios para nuestra victoria. Digo pues, dice el apóstol Pablo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Ahora, quiero que usted entienda que ninguna persona puede vivir libre de los deseos de la carne a menos que pueda caminar en el Espíritu. O sea, una persona que no es salva, una persona que no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, no tiene esta facultad. Así que vive gobernado por la carne. Vive gobernado por la envidia, por el resentimiento, por el rencor, por la inmundicia, por la apatía, por la indiferencia. Probablemente ahora está muy enojado escuchando estas cosas. Pero dice la Biblia que los que andan en el Espíritu, los que viven en el Espíritu, los que caminan en el Espíritu, en otras palabras, los que viven en conformidad al Espíritu de Dios, porque podrán andar dos juntos sin ponerse de acuerdo. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos que comenzar a conformar nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Pastor, pero yo ni siquiera sé quién es el Espíritu Santo. Esa era la razón por la cual los apóstoles en la antigüedad buscaban que la iglesia, el pueblo de Dios, los creyentes, recibieran el bautismo del Espíritu Santo, que creyeran no solamente en la salvación,
que creyeran no solamente en lo que Jesucristo hizo para darles perdón, sino que creyeran también que como resultado de su fe en el Señor Jesucristo, ellos también iban a recibir el regalo maravilloso de la persona del Espíritu Santo morando adentro de sus corazones. Toda persona que ha creído genuinamente en Cristo se convierte en morada del Espíritu Santo en la tierra. Gloria a Dios. Ahora escuche bien, el Espíritu Santo no vino a tu corazón para ser un espectador de tus malas decisiones. El Espíritu Santo vino a tu corazón para que tú aprendieras, y esto es gradual, nadie se condene porque es gradual, que tú aprendieras a caminar con Él. El Espíritu Santo está dentro de tu corazón para guiarte. La Biblia dice que Él nos guiará a toda la verdad y nos hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos. El Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a tener victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre el diablo. Pero tú y yo tenemos que comenzar a permitir que nuestra vida camine en armonía con el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu significa andar en conformidad a los deseos del Espíritu. Por eso dice la Biblia: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, verso 17, es contra el Espíritu, pero el deseo del Espíritu, ahí está tu victoria. Ahí está tu victoria, en los deseos del Espíritu. Hello. Dice que los deseos del Espíritu son contra tu carne. Tú tienes que comenzar a aprender a vivir en conformidad a los deseos del Espíritu. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se comunica con nosotros? Cuando somos bebés espirituales, el Espíritu Santo se comunica a través de nuestra conciencia. Y eso es algo que a lo largo de nuestra vida como cristianos no cambia. Cuando un cristiano nace de nuevo, cuando una persona nace de nuevo, adquiere una conciencia que era diferente a la que tenía antes. Mire, le voy a explicar. Dice la Biblia que la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo y el Espíritu Santo, esa conciencia está cauterizada. Es decir, el pecado no te duele. Mentir no te duele. ¿Se acuerda lo que le decía el viernes acerca de estas personas que pasaban caminando junto a todo ese equipo que sacaron de la escuela Fermata en la Ciudad de México? Que la sacaron a la calle, todos los instrumentos, todas las posesiones, los archivos, los muebles, los escritorios, las sillas, los pianos, las mezcladoras, todo estaba en la calle porque desalojaron esta empresa. Y entonces esas cosas estaban ahí en la calle y había 3 policías ahí cuidando las cosas. Y pasaba la gente. ¿Y sabe qué hacía la gente? Intentaba llevarse algo. Agarraban algo, agarraban un piano. Iba un hombre con un diablito con 3 pianos cargando y uno se le cayó. Y otro llevaba otro en las manos. O sea, la naturaleza caída, la naturaleza adámica es así. Y cuando esa persona se lleva los 3 pianos, no crea que esa persona se siente mal. No, al contrario, está feliz porque está pensando: si lo vendo en 1000, son 3000. ¿Dónde estaban? Es decir, su conciencia, porque no tiene a Cristo en su corazón ni al Espíritu Santo, no lo condena. Su conciencia está cauterizada, está como amordazada, como que le pusieron una mordaza. La carne y la concupiscencia le pusieron una mordaza a la conciencia de tal manera que no pueda advertir, que no pueda convencer. Así que la gente sin el Espíritu Santo morando dentro de ellos peca y no le duele, miente y no le duele, hace el mal y no le duele, está ofendiendo a los padres, está atado a un vicio, a una pornografía o lo que sea, no le duele, realmente no siente un verdadero cargo de conciencia. Pero cuando una persona es salva, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a ser morada dentro de él, y lo primero que se activa era esa conciencia cauterizada. Ahora la conciencia está completamente libre, y no solamente eso, influenciada por el Espíritu Santo, de manera que cuando usted hace lo malo, su conciencia dice y usted dice: usted le duele. ¿Cuántos cuando fueron salvos comenzaron a sentir la convicción del Espíritu Santo? Recuerdo que un primo mío a quien le prediqué el evangelio por mucho tiempo y no se dio su vida al Señor Jesús, me dijo una vez, después que lo vi, después de algunos años que le vi, después de haberle predicado el evangelio, me dijo: me hiciste mal al haberme hablado de Cristo, de su amor, de su salvación, de su perdón. Dice: porque ahora ya no puedo vivir igual que como vivía antes.
Me dijo literalmente así: ya no puedo pecar a gusto. Dice, ahora todo el tiempo me siento acusado, me siento que estoy haciendo mal, me siento que eso no es lo que tendría que hacer, me siento que esa no es la mejor decisión, me siento que no debería estar en ese lugar, me siento que no debería estar haciendo esa cosa. Pues claro, gloria a Dios. ¿Qué pensabas? ¿Que el Espíritu Santo iba a venir a ser un alcahuete? No, el Espíritu Santo viene a ser, claro, tampoco viene a ser un policía. Es decir, el Espíritu Santo nunca te va a obligar a hacer ninguna cosa. Él solo te va a convencer de algo que está mal y tú eres el que toma la decisión. ¿Lo obedezco a Él? Verso anterior, andar en el Espíritu. Obedezco a la carne, la concupiscencia. Así que andar en el Espíritu significa comenzar a ser conformados a los deseos del Espíritu Santo. Los deseos del Espíritu Santo funcionan a través de nuestra conciencia, como le decía al principio del pensamiento. Pero también los deseos del Espíritu Santo nos son suministrados a través de la palabra de Dios. Diga la palabra de Dios. Hoy usted al exponerse a esta palabra de Dios, esta palabra de Dios es la que el Espíritu Santo usa para hablarle. El Espíritu Santo, si usted no lo ha notado, le está hablando ahora mismo. Pero si lo que yo veo es un predicador gritón, quiero que sepa que el Espíritu Santo le está hablando ahora mismo a través de la palabra. Porque el Espíritu Santo me puede hablar a través de la conciencia, pero el Espíritu Santo me puede hablar a través de la palabra. Ahora, cuando yo ya tengo cierta experiencia en obedecer y atender a la voz de mi conciencia y además conocer la palabra escrita de Dios, hay una tercera forma en la que el Espíritu me guía, y es a través de la voz directa a mi corazón. Esto la mayoría de la gente no lo conoce. Que el Espíritu Santo mismo te hable. Te hable. No aquí, aquí. Él te puede hablar directamente. La Biblia habla de un caso cuando Pablo estaba determinado a ir a predicar a una región en Asia, y dice la Biblia que el Espíritu Santo no se lo permitió. Seguramente el Espíritu dijo: no, Pablo, no es el momento de predicar en Asia. Yo te voy a decir cuándo vas a ir a predicar. En otra ocasión, Felipe, dice la Biblia que el Espíritu le habló y le dijo: ve, júntate a ese carro caminando por el desierto. O sea, el Espíritu Santo puede hablarte de manera directa a tu corazón, pero eso es, digamos que ese es un nivel que se desarrolla. Un nivel que tú puedes llegar a desarrollar como consecuencia de haber sido obediente a los impulsos de tu conciencia y a la palabra escrita de Dios. Hay gente que dice que oye al Espíritu Santo, pero tú ves su vida y como que su vida realmente no se conforma ni a la palabra ni a la conciencia. Y entonces tú puedes llegar a dudar porque hay muchas voces, pero ese no es el tema ahora. Pero el Espíritu Santo puede ayudarte a vivir en conformidad. Entonces, Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu, vivan de acuerdo a los deseos del Espíritu, vivan en conformidad a la voluntad del Espíritu, vivan en armonía con la esencia del Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Eso significa que como usted tiene la capacidad de vivir una vida más alta, ya no quiere vivir la vida baja. Gloria al Señor. Aleluya. Fue como cuando yo probé por primera vez las costillas de Brisket House. Antes cualquier costilla congelada me hacía feliz. Ahora ya no puedo, mi hermano. Dejé de ir a los lugares de costilla congelada, porque cuando probé la costilla, claro, es una ilustración, ok, no se me enoje. Cuando yo probé la costilla que nunca se congela, no está congelada y que es hecha por 8 horas, cociéndose 8 horas lentamente durante la noche, y al siguiente día está lista. Y usted prueba esa costilla y usted dice: viví engañado toda la vida. Cuando uno prueba la vida del Espíritu, mis hermanos, míreme bien. Cuando uno prueba la presencia de Dios, sabe que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios quiere tocar tu vida ahora mismo, aleluya.
Cuando tú pruebas la presencia del Espíritu Santo, cuando tú comienzas a probar esa satisfacción interior que viene como resultado de tú dejarte guiar. Mis hermanos, tenemos que dejar de ser caballos salvajes. Tenemos que dejar de ser caballos desbocados. Tenemos que comenzar a cederle nuestra vida a la dirección del Espíritu Santo para que podamos vivir una vida de victoria en esta tierra. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Den un aplauso a Jesús, por favor. Romanos capítulo 8, verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Cuando tú solamente alimentas esa carne, cuando tú solamente le das a esa carne lo que la carne pide. Cuando la carne dice chismecito, y le entras al chismecito. Cuando la carne dice esto es lo que me gusta y tú se lo das, eso es ocuparte de la carne. Cuando tú alimentas la carne, ¿sabe? Escúchame, ay Padre, ayúdame por favor. ¿Sabe cuál es uno de los más grandes peligros de la adicción a las redes sociales? Que eso es alimentar tu carne todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Claro, si tú sigues cuentas cristianas de edificación, de bendición, gloria a Dios, pero la realidad es que la mayoría de las personas lo que ven ahí son puras boberías que no edifican. Gloria al Señor. El ocuparse de la carne es muerte, pero escuche, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Mire, lo maravilloso es que tú y yo tenemos la alternativa. Tú y yo podemos ocuparnos de la carne, lo cual dice que produce muerte espiritual. Tu pasión por Dios se muere, tu energía por Dios se muere, tu deseo de servir a Dios se muere. Tú puedes ver como una persona se ocupa mayormente de la carne porque es una persona completamente apática e indiferente a las cosas de Dios. Es como si Dios no existiera, como si Dios no fuera relevante para su vida. Dios es una religión, Dios es una leyenda, Dios es una filosofía, Dios es un dogma en algún lugar, pero realmente la existencia de Dios no hace una diferencia en quién soy yo. Pero el que se ocupa del Espíritu, ¿qué significa esto? Significa, amados hermanos, invertir tiempo en las cosas eternas. Significa orar. Significa estudiar las Escrituras. Significa venir a la iglesia con un corazón abierto. Significa tener el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ocuparnos de las cosas espirituales es ocuparnos de las cosas que nos dan victoria. Gloria a Cristo. ¿Quieres tener victoria sobre la carne? Ocúpate más del Espíritu que de la carne. Ahora, yo no estoy diciendo que ir a trabajar es ocuparse de la carne. No. Y meterse a un convento, no se trata de eso. No se trata de aislarte del mundo. Se trata de una decisión personal, de que yo voy a vivir una vida más alta para Dios. Yo voy a vivir una vida donde yo invierto, escúcheme, invierto en lo que es eterno. Invierto en lo que realmente me bendice, me edifica, me sana, me salva, me restaura. Hoy en día invertimos mucho de nuestro tiempo, que es el bien más preciado que tenemos, en cosas que son temporales, efímeras, superficiales y terrenales. ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos al corazón? ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos al alma? ¿Cuánto tiempo realmente le dedicamos a Dios, a su palabra, a su voluntad, a su presencia? Eso es de lo que el apóstol está hablando. Tenemos que aprender a ocuparnos en el Espíritu. Tenemos que aprender a invertir parte de nuestra vida y de nuestro tiempo. Cuando usted viene a la iglesia, usted se está ocupando del Espíritu, gloria a Dios. Cuando usted busca a Dios en la semana, se está ocupando del Espíritu. Cuando usted abre su Biblia y comienza a leer porque quiere conocer más al Señor, usted se está ocupando del Espíritu. Cuando a veces usted voluntariamente se priva de los alimentos por un par de días o mañanas para dedicarse a meditar en Dios o hacer la voluntad de Dios, eso es ocuparse del Espíritu. Y cuando usted se ocupa del Espíritu, a diferencia de la carne que produce muerte, el Espíritu produce vida. Es poderoso. Y el Espíritu produce paz. Denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos aquí son de Cristo? Dice, han crucificado la carne.
Con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa crucificar la carne? Significa ponerla en una cruz como nuestro Señor Jesucristo y que nos claven las manos y los pies y nos pongan una corona de espinas y nos atraviesen una lanza en el costado y nos azoten hasta desangrarnos como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. No, la cruz es sinónimo sí de muerte, pero también es sinónimo de negación personal. Mire esto, que yo creo que esta es la patita de la que cojeamos la mayoría. Diga: negación personal. Crucificar la carne es negarnos a sus deseos. Es tomar la decisión de hacer ajustes en nuestra vida, a no permitirnos más las cosas que nosotros sabemos que nos contaminan, que nos destruyen. Gloria a Dios. Mi carne quiere comer en exceso. Yo no se lo permito. Hello. Yo dije que comer es malo para que respire. Uy. No. Todo en exceso es malo. Mi carne quiere mirar lo que no tiene que mirar. Yo digo: no. Quisiera hablar lo que tengo tantas ganas de decirle a sutano, mengano, perengano y peruano. Quiero decirle sus verdades a perenganito y fulanito. Lo tengo aquí, oh gloria a Dios, tengo la espada afilada, voy a cortar cabezas. Y usted se calla la boca. Eso es crucificar la carne. Quiero hablar, pero no debo hablar. Puedo hacer, pero no me edifica y no me conviene, y por eso no lo hago, gloria a Dios. Me niego a hacer las cosas que yo sé que son opuestas al carácter y la voluntad de Dios. Negación personal también nos da victoria sobre la concupiscencia. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Yo sé que le va a costar más trabajo ese aplauso que los otros, pero hay que aprender a decir no. Ya estoy terminando, gracias a Dios. Romanos capítulo 13, versos 12 al 14. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13, 12, por favor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Diga: como de día. ¿Cómo es de día? Honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, ni en contiendas, ni envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Alguien dice amén a eso, aleluya. Dice: vístanse del Señor Jesucristo, desvístanse de Adán y vístanse de Jesús. Ustedes ya son una nueva creación. Ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes ya son redimidos. Ustedes ya son rescatados. Ustedes ya son salvos. Ustedes ya son perdonados. Ustedes ya son hijos de Dios. Dejen de hacer lo que es compatible con la naturaleza vieja y comiencen a hacer lo que es compatible con la obra de Cristo en sus vidas. Dice: vístanse del Señor Jesucristo. Aleluya. Y no hagan provisión para los deseos de la carne. ¿Se acuerda que el viernes le decía: eres una persona que tienes una debilidad por el alcohol? Bueno, pues no vayas a las fiestas donde copa tras copa, botella tras botella. Tú sabes que eso es tu debilidad. Tú sabes que ese es tu caída. Sabes que ese es tu vicio. Claro, el Espíritu Santo nos quiere ayudar, pero dice que no hagamos provisión. No nos pongamos a modo para que el diablo nos dispare en la cabeza, mis hermanos. No nos pongamos de modo, gloria a Dios. No saque la cabeza sin casco en la trinchera para ver cómo se ve. ¡Pum! Le vuela una bala. ¡Pah! El diablo no está jugando juegos, mis hermanos. Dice la Biblia que no proveamos para los deseos de la carne, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo, que nos vistamos de la nueva creación, que nos vistamos de la nueva identidad. Diga conmigo: somos hijos de Dios.
Por eso es que tenemos que vivir una vida diferente. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. 2 textos y terminamos. Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No se engañen, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cultiva tu espíritu, iglesia. Cultiva tu relación con Dios. Cultiva tu vida espiritual. Cultiva esa parte de ti que es eterna. Cultiva esa parte de ti. El corazón, dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere tu corazón. Siembra para esa área de tu vida que es la que finalmente va a quedar. El cuerpo un día, dice la Biblia, fue creado del polvo y va a regresar al polvo. Esta carne no entra para el cielo, mis amados hermanos. Lo que entra para el cielo es el Espíritu que mora dentro de cada uno de nosotros, lo que somos en esencia. Este cuerpo vuelve al polvo o será transformado por un cuerpo glorificado. Pero usted y yo tenemos que invertir más tiempo en nuestro espíritu que en nuestra carne. Gloria a Dios. Y esto no significa no hacer ejercicio. No. Esto significa que tú no le puedes dar a tu carne todo y al espíritu nada. Amén. ¿Te gusta estar saludable físicamente? Gloria a Dios, haz ejercicio, ve al gimnasio, sal a correr, agarra la bici, vete a la montaña. Ese consejo yo lo quiero para mí. Pero escúchame, invierte también en tu corazón. Invierte también en tu hombre interior. Ve a la palabra. Aliméntate. Dice la Biblia, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fortalece tu espíritu. Mire, mis hermanos, lo digo con mucho amor. Invertimos tanto tiempo en arreglar este caparazón. Mis hermanas lo pintan, nosotros le ponemos gel, perfume. Hacemos tanto para que este caparazón se vea bien y no está mal. El problema es que hacemos mucho por este y poco por este. Y ahí viene nuestra debilidad. Y ahí viene por el que viene la tentación, pácatelas. O las ataduras, o los complejos, o la depresión, o la tristeza. Todas esas cosas están ahí en la concupiscencia de la carne. Quieren salir, quieren brotar, pero tiene que haber una fuerza superior, la fuerza del Espíritu, gloria a Dios, que es la que finalmente tiene que ganar victoria sobre todas esas cosas. Gloria al Señor. Termino, Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. Más el fruto de todo esto, el fruto de caminar con el Espíritu Santo, el fruto de ser guiado por el Espíritu Santo, el fruto de tener una relación de amistad con el Espíritu Santo, el fruto de cultivar mi corazón, de cultivar mi espíritu, de tener una relación personal con Dios. El fruto del Espíritu es amor, escuche, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esas cosas no hay ley. Apláudale a Jesús, por favor. Alguien dice, ay, pastor, es que si yo vivo esa clase de vida no voy a ser feliz. Mi Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo, es paz, dice la Biblia al final. El último fruto dice templanza, que significa dominio propio, gobierno sobre mis emociones, gobierno sobre mis deseos, gobierno sobre mi propio cuerpo. Gloria a Dios. Cada uno de estos frutos del Espíritu Santo son semejantes al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recuerda,
El deseo de Dios es que tú cada vez seas más semejante a su Hijo. Que vivas una vida de victoria, que vivas una vida de paz, que vivas una vida de libertad, que vivas una vida de gozo, que seas una luz, que seas un ejemplo, que seas alguien que refleja, da testimonio a todas las demás personas de que Dios no es una religión, Dios es real. Apláudele por favor al Rey. Gloria al Señor. Apláudale fuerte a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos fueron edificados hoy? Fuerte pero necesario. Gloria a Dios. Como las verduras, como el brócoli. Son cosas que necesitamos, mis hermanos. Pero están en la Biblia. Yo no sé cómo no podemos predicar lo que está en la Biblia. Lo que Pablo dice, lo que la Biblia dice. Además, lo que, como usted se ha dado cuenta, tiene tantísima información. ¿Cómo es posible que no toquemos un tema del que la Biblia habla tanto? No puede ser. Gloria al Señor. Pero bueno, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos un momento. Padre celestial, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En esta hora yo te pido por cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Yo sé que todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, reconocemos nuestra profunda necesidad de Dios. Reconocemos nuestra profunda necesidad de un Salvador. Reconocemos nuestra profunda necesidad de alguien que nos ayude a vivir a la altura de nuestro llamado, de nuestro diseño. No fuimos creados para arrastrarnos en la vida atados, deprimidos, llenos de complejos, de hábitos pecaminosos. Fuimos creados para la gloria de Dios, para vivir en libertad, para vivir una vida de paz, para vivir una vida de gozo, para vivir una vida de pureza, para vivir una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios, de nuestro Rey. Señor, en esta hora queremos pedirte, Señor, que tu precioso Espíritu Santo comience a fortalecer cada área de nuestra vida. Si puedes levantar tus manos, hazlo, mi amado, hazlo. Y dile al Espíritu Santo: necesito tu ayuda, Espíritu de Dios. Necesito que tú vengas a mi vida. Necesito que tú entres en mi corazón. Necesito que tú comiences a influenciar todo mi ser. No quiero seguir haciendo las cosas a mi manera, porque ya la Biblia dice claramente que vivir de esa forma solamente produce muerte, solamente produce cosas que son opuestas a la voluntad y al propósito de Dios. Pero yo creo, Señor, que tú me has creado para ser lleno del Espíritu Santo, que tú me has creado para caminar una vida que te traiga gloria, para reflejar a Cristo en esta tierra, Señor. Hay una batalla, Señor, que estamos peleando, pero es una batalla que el Señor Jesucristo nos dio las armas para poder vencer. Es una batalla que el Señor Jesucristo nos dio la fuerza para poder conquistar, Señor. Es una batalla que está ganada en algún sentido cuando nosotros hacemos lo que el Señor Jesucristo dijo que hiciéramos. Cuando nosotros atendemos a su voz, cuando nosotros atendemos a su palabra, cuando atendemos a su llamado, cuando venimos a Él como sus ovejas para oír su voz y para permitir que Él nos guíe, para permitir que Él nos enseñe, que Él nos instruya. Oh Señor, es ahí cuando nosotros vamos descubriendo que la vida espiritual es más fuerte, que la vida espiritual es más satisfactoria, que la vida espiritual es una vida de libertad, es una vida de paz y gozo. Señor, en el nombre de Jesús, y al mismo tiempo comenzamos a romper las ataduras que antes nos mantenían cautivos, comenzamos a salir, Señor, de esa prisión de oscuridad en la que por muchos años estuvimos metidos, Señor, porque tú has venido a romper las cadenas, los candados, abrir la prisión, dice la palabra de Dios. Aleluya, oh aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ungió el Señor para traer libertad a los cautivos. Gloria a Dios. Nuestro Jesús es un libertador. Nuestro Jesús es alguien que nos ama tanto, que no nos quiere ver en un hoyo, que no nos quiere ver en el fango, que no nos quiere ver en la perdición, que no nos quiere ver en los vicios, que no nos quiere ver en el pecado,
sino que nos toma de la mano y nos levanta, nos saca. Gloria a Dios, nos limpia con su sangre preciosa, limpia nuestros pecados, limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, limpia nuestro espíritu. Antes estábamos sucios, quizás no lo queríamos reconocer porque había orgullo en nuestro corazón, pero la palabra de Dios nos muestra nuestra verdadera condición. Nos damos cuenta que nos hace falta tanto, nos damos cuenta que hay tanta fragilidad y tanta debilidad en nosotros. Oh, pero Dios no nos condena, Dios no nos juzga en el sentido de que nos deja en esa condición. Dios no ve nuestra enfermedad, nos diagnostica y nos deja enfermos. No, el Señor nos da la solución, el Señor nos da el medicamento, el Señor nos da la salida. Dios dice: entregué a mi Hijo Jesucristo para que tú pudieras ser libre. Entregué a mi Hijo Jesucristo para que tú fueras perdonado. Entregué a mi Hijo Jesucristo para que tú pudieras vivir una vida de libertad. No tienes que seguir viviendo atado, no tienes que seguir viviendo cautivo, no tienes que seguir viviendo en oscuridad, por cuanto ya Jesucristo rompió las cadenas y las ataduras en el nombre glorioso de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Me gustaría invitar a cualquier persona en este lugar que hoy le quiera entregar su vida al Señor Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, no es una religión, está lejos de ser una religión. Esto es un llamado a la salvación, esto es un llamado al arrepentimiento, esto es un llamado a una vida nueva. Y yo quiero de verdad invitar a cualquier persona en este lugar que hoy toma la decisión de entregarle su vida a Jesús. Venga al frente, por favor, para que yo pueda orar con usted, para que yo pueda orar, para que yo pueda ayudarlo. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús yo pido que el Espíritu Santo de Dios toque hoy cualquier persona que hoy reconozca su profunda necesidad de Dios y que tome la decisión de entregarle su vida al único que salva, al único que cambia, al único que sana, al único que restaura, al único que nos ama con un amor tan grande, que es capaz de entregarse, que es capaz de ofrecerse en sacrificio, que es capaz de darlo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia, ora conmigo ahí atrás, comienza a orar, porque yo sé que hay personas en este lugar que están necesitadas de Dios. Yo no digo que no tengan una religión, muchas veces tenemos una religión, venimos de una religión, pero no tenemos una relación personal con nuestro Rey y con nuestro Salvador, y por esa razón seguimos viviendo gobernados por nuestros deseos, seguimos siendo gobernados por el egoísmo, seguimos siendo gobernados por el orgullo, por el pecado, por la inmoralidad. Pero Jesús dice: yo voy a romper tus cadenas, yo voy a romper tus ataduras si tú vienes a mí. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí todos aquellos que ya se cansaron de una vida de esclavitud, que ya se cansaron de una vida de soledad, que ya se cansaron de una vida de adicción, o se cansaron de una vida de culpabilidad. Yo oro hoy que el Espíritu Santo de Dios toque cada persona en esta casa que reconoce que necesita de Jesús, que reconoce que necesita de Jesús, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su compasión, que necesita que la mano de Jesucristo lo rescate hoy. Hoy el Señor está dispuesto, el Señor está siempre disponible para ayudarnos a salir del hoyo. Pero entreguemos voluntariamente, rindamos voluntariamente nuestra vida delante de su presencia. Mis hermanos que están aquí, por favor, oren conmigo. Señor Jesús, ven a mi vida, entra en mi corazón, perdona todos mis pecados. Hoy yo me rindo delante de ti. Usted puede hacer esa oración ahí atrás también. Diga: yo me rindo hoy delante de ti. Pido tu gracia, pido tu misericordia, pido que tú rescates, Señor, mi vida. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, oro por cada persona en este lugar, Señor, para que el Espíritu Santo les revele el maravilloso regalo de salvación, de perdón, de reconciliación, al que tenemos acceso exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy el Espíritu Santo de Dios traiga el reino de Dios, la realidad de la redención, de la salvación. Que el Espíritu Santo de Dios hoy manifieste su amor
y su poder a favor de la vida de cada una de estas personas a quienes Él ama con pasión. Gloria a Dios. Espíritu Santo, toca cada vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús ocurre un milagro que es, desde mi punto de vista, el milagro más grande que existe, Señor. El milagro de la salvación, el milagro del nuevo nacimiento, el milagro, Señor, de la regeneración, Padre, donde los que estaban en oscuridad pasan a luz, donde los que estaban muertos son resucitados, Señor, donde los que estaban perdidos son encontrados, Padre, donde los que estaban en pecado son perdonados, Señor. Oh Padre celestial, esa maravillosa metamorfosis que experimenta toda aquella persona que reconoce que el único camino se llama Jesucristo, que la única manera es rendirse al Señor Jesús y seguirle como una decisión consciente e intencional para hacer su voluntad, para caminar en sus caminos, para hacer todo lo que Dios nos ha creado para hacer. Señor, en el nombre de Jesús yo oro, Padre, aunque cada joven pueda comprender esta maravillosa bendición de ser hijos tuyos, de ser salvos, de ser redimidos, Señor, del pecado y de la maldad. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos das hoy el arma más poderosa para vencer la naturaleza adámica. Tú nos das hoy el arma más poderosa para vencer los deseos, oh Señor, y la concupiscencia de nuestra carne, Padre, que es el poder del Espíritu Santo. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra, y te pido, Padre bueno, que tú, Señor, hagas esa cosa maravillosa, Padre, que ningún ser humano puede hacer, que ninguna religión puede hacer, sino solo Jesucristo. Jesucristo mismo es el que trae perdón, salvación, reconciliación, es el que rompe las cadenas y las ataduras. Dios Padre celestial, te pido, toca cada vida, toca cada corazón. Te doy gracias, Señor. Yo sé que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, poderoso, bondadoso, generoso, bienhechor. Dios que nos ama con amor eterno y que hoy nos extiende su misericordia. Nos extiende su misericordia, su bondad, su amor y su gracia. Te damos toda la gloria, aleluya. Adoren unos momentos a Jesús, adoren unos momentos a Jesús. Adoren unos momentos a Jesús, nuestro Rey. Vamos, levante sus manos. Dele gracias al único que dio su vida, que derramó su sangre, al único que se ofreció, pero no necesitábamos otro. El que se ofreció para rescatarnos, para salvarnos de esta condición, que derramó su sangre, el que derramó su vida para darnos redención. Sí, Señor, te adoramos, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Bendigo a cada persona en este lugar. Oro, Señor, que el Espíritu de Dios venga sobre ellos y que, Señor, una nueva etapa comience hoy en sus vidas. Una nueva etapa comience hoy en sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos un aplauso a nuestro Rey, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, mis hermanos. Pueden pasar a su lugar. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, mi Dios. Dios es bueno, amén. Gloria a Cristo. Bueno, antes de cerrar esta reunión, quiero tomar un tiempo para honrar la vida de una persona muy especial. Probablemente
la mayoría de ustedes no lo conocieron, es decir, en persona, pero probablemente lo vieron en la iglesia. Un hermano que se sentaba por aquí en la segunda fila en silla de ruedas, un hermano que ya mayor, que nuestra hermana Yerilei por ahí comenzó a traer a la iglesia desde unos meses hacia acá. Un hermano que se sentaba ahí y sinceramente me bendecía mucho porque yo veía su rostro, un rostro al principio como de sorpresa, pero después de gozo, después de paz. Comencé a ver en ese hombre, cada que él estaba aquí los domingos oyendo la palabra de Dios, cómo el Señor estaba en alguna forma tocando su vida de una manera muy especial. Usted veía que escuchaba la palabra y era como si estuviera comiendo con mucho placer lo que él oía. Su rostro básicamente reflejaba esa alegría de en esta etapa de su vida él tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así que hoy ahí está nuestro hermano Emilio Nevado Bermejo, de quien les estoy hablando. Hoy yo quiero honrar la vida de este hombre. Este hombre no es mexicano, es español, gloria al Señor. Y él se dedicó toda su vida a ser un misionero franciscano, gloria a Dios. Creo que por ahí hay una imagen de él, es el de lentes que está ahí, el segundo de la foto. Gloria al Señor. Toda su vida, prácticamente su juventud y su vida adulta a ser misionero, viniendo desde España. Gloria al Señor. Emilio llegó a México, su nombre es Emilio Nevado Bermejo, y él llegó a México con el propósito de realizar esta misión, de llevar el mensaje de Jesús. Gloria a Dios. Pero con el paso del tiempo, bueno, pues, aunque ya pasó toda su vida acá en México, la vejez lo alcanzó y pese a tener sobrinos y 2 hermanas por allá en España, una de ellas en un convento, en un pacto de silencio, pues sus familiares no pudieron cuidarlo en esta última etapa, así que él decidió quedarse por acá en México. Buscó ayuda en el DIF, Jalisco, que bueno, le proporcionó apoyo a través de un asilo. Y fue durante ese tiempo que él estuvo también siendo voluntario de una organización que tiene nuestra hermana Yerilei por ahí, que se llama Haz tus manos brillar, que por ejemplo, aquí están unos hermanos de la organización, les damos un aplauso. Esa es una organización, Haz tus manos brillar, es una organización que se dedica a la asistencia social, al apoyo social, visitando asilos, visitando lugares de niños, llevando alimentos, llevando servicios, llevando muchas cosas. Y bueno, el hermano Emilio comenzó también como voluntario para la organización. Aunque expresó que se sentía vivo, dice él, describía su situación como en un estado vegetal debido a su incapacidad para compartir su vasto conocimiento. Sin embargo, al unirse al voluntariado de nuestros hermanos y luego comenzar a venir a la iglesia Maranata, Emilio encontró una comunidad que lo valoraba y le brindaba amor y apoyo. Qué maravilloso que uno pueda ir a un lugar donde lo que encuentra es amor, y es el amor de Dios, es el amor de Cristo, gloria al Señor, porque eso impacta la vida de las personas. Así que en este proceso el brillo de Emilio regresó a su vida, gloria al Señor. Sus ojos irradiaban felicidad al poder compartir su conocimiento de Dios con los niños y con todas las personas con las que hablaba. Lamentablemente, una enfermedad lo alcanzó y Emilio falleció el miércoles, ¿verdad? Miércoles pasado. La hermana Yerilei me llamó por la mañana diciéndome que estaba agonizando. Me dijo: Emilio, el hermano de la silla de ruedas. Inmediatamente identifiqué quién es. Me dijo que si yo podía ir. Entonces por ahí estuvo nuestro hermano Daniel Frausto también, quien fue a orar por él. Fui al hospital a orar por él, él estaba consciente. ¿Y sabe qué es lo que me impactó a mí? El hombre se quiso bautizar en su cama. Él estaba totalmente consciente que le quedaba poco tiempo, pero él estaba convencido de que él iba a partir con el Señor Jesucristo. Así que él pide ser bautizado. Yo nunca había bautizado a nadie en una cama de hospital y lo único que teníamos ahí era una botella de agua, así que vaciamos agua en un vaso y lo derramamos sobre su cabeza
y oré por él y le dije: como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El hombre se quedó ahí con una paz. Yo me acuerdo, quedó como, se durmió después de eso. Y horas más tarde partió para estar en la presencia de su Señor y su Salvador. Le damos un aplauso al Señor, aleluya. Una historia muy hermosa, de verdad. Me tocó el corazón. Y hoy, como nosotros como familia Maranata, porque él estuvo viniendo a la iglesia, él estuvo fiel en la iglesia en los últimos meses, pero también nuestros hermanos de Haz tus manos brillar, gloria al Señor, honramos, celebramos la vida, gloria a Dios. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. ¿Alguien dice amén a eso? Así que hoy cerramos esta reunión conmemorando y agradeciendo a Dios por la vida de nuestro hermano Emilio, gloria a Dios, cuya voluntad fue que una vez que se muriera, pues se llevaran sus restos a España. Gloria al Señor. Qué bendición, ¿no? Den un aplauso al Señor, gloria a Dios. Así que hoy le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Emilio. Estoy seguro que todo su trabajo y toda su obra no queda sin recompensa. Estoy seguro que el entregar su vida a una causa que él consideraba era una causa para glorificar el reino de Dios es tenido en cuenta por nuestro Padre Celestial. Así que bueno, le compartimos esa historia no solamente para que usted oiga el testimonio, sino también para honrar y celebrar la vida de nuestro hermano Emilio. Iglesia, les amo muchísimo. Dios me los bendiga. La paz de Dios es sobre cada uno de ustedes. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfección hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tengan excelente domingo, feliz semana, bendiciones para todos.